Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con César Carballo, urgenciólogo del Ramón y Cajal. ¿Qué tal estás? Muy bien, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar sobre el COVID y la primera pregunta que te quiero hacer es, después de ya un año y pico, ¿nos encontramos en un punto muy optimista como parece ser que tenemos la mayoría esa sensación de personas o tenemos que ser un poco más prudentes? Nos encontramos en un punto muy bueno, sin duda alguna, ¿no? Es verdad que ya nos hemos encontrado así 4 veces antes, ¿no? En las 4 horas que hemos tenido, ¿no? Pero sin duda nos encontramos en un punto en el que se pueden hacer todavía muchas cosas, ¿no? Es decir, que tenemos la vacunación muy avanzada y ahora es el momento precisamente de trabajar, ¿no? Porque fíjate, lo que no hemos hecho en las 4 horas anteriores, que es hacer una estrategia buena de control de casos, deberíamos hacerlo ahora. Se habla mucho de las variantes, la variante Delta, que hace que cada vez tengan o mayor capacidad de contagio el virus o también vayan surgiendo más peligrosas. Bueno, el problema es que, bueno, pues el virus, no voy a decir que es inteligente, ¿no? Pero, Mm, porque ni siquiera, fíjate, nos ponemos de acuerdo si es un ser vivo o no, ¿no? mm. Pero bueno, es verdad que el virus lo único que hace es replicarse y cuando hay un fallo de replicación, una mutación que llamamos, ¿no? Y encuentra ventaja competitiva, esa ventaja es la que se implementa, ¿no? Fíjate que llevamos ya 4 variantes, como quien dice, ¿no? Sí. De la original de Wuhan, luego vino de los temporeros la D614G, que ahora ya está en todas las variantes, luego vino la británica y ahora ha venido la Delta, ¿no? Y ojo, ya hay variantes de preocupación que llama la OMS, ¿no? Y que están, bueno, pues están surgiendo y surgiendo y recreándose en el resto del mundo, con lo cual, mucho cuidado. Es verdad que fíjate que en las 4 horas anteriores pensamos que habíamos vencido al virus, ¿no? Y Sí. pensamos que, me preguntaban, bueno, pues las urgencias, sí, estamos muy bien ahora, pero es que ya hemos estado 4 veces así y desgraciadamente dimos por vencido al virus y no es así, con lo cual, mucho cuidado y sobre todo integrar estrategias que si quieres hablamos ahora de ellas, de control de casos y no basarse solamente en la vacunación porque la vacunación puede fallar. Claro, antes de seguir por ahí el tema, realmente la variante Delta ha sido la más contagiosa, ¿no? Sin duda, ahora mismo, vamos, la variante Delta nos ha cambiado un poco el rumbo a todos, ¿no? Nos ha cambiado el paso. Pensábamos, fíjate que con la vacunación estaba todo hecho y esta variante Delta, que es verdad que primero, la variante Delta es prevacunación. Esta variante surgió en diciembre del 2020 en la India, cuando todavía no habíamos empezado a vacunar, ¿no? Pero fíjate, esta variante Delta lo que ha hecho es disminuir la eficacia de las vacunas mucho en infección, ¿no? No protegen contra la infección en más, bueno, ojo, no protegen contra la infección en un 50 o 60% sí, pero ha bajado muchísimo la protección frente a la infección y ese ha sido el problema, ¿no? Hemos vuelto a tener muchísimos casos y cuando tú tienes muchos casos, incluso en gente vacunada, el problema es que, bueno, pues que se repercute sobre el sistema sanitario como desgraciadamente hemos visto en esta quinta ola. Sí, hoy he leído un artículo que también, una variante colombiana que también estaba empezando a preocupar. Sí, sí, vamos a ver, es que hay variantes, hay muchísimas variantes. Para que te hagas una idea de la variante Delta, ya han surgido más de 20 variantes, ¿no? En concreto, las AI punto un número, y en concreto, para que te hagas una idea, la AI3, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos está por encima de un 40%, o sea que mucho cuidado. Y no sabemos realmente si estas variantes van a ser más contagiosas o van a tener más virulencia o desgraciadamente van a evitar las vacunas. Es que todavía no lo sabemos. Sí, desde los distintos países se habla mucho de la tercera dosis y, por ejemplo, han debido de parar un cargamento de Pfizer, corrígeme si no me equivoco, teniendo aquí y tenemos 7 millones de vacunas que dijeron ayer entre todas las comunidades autónomas. ¿Cómo es posible que tengamos esa cantidad y a países que ni siquiera casi se han empezado a vacunar no tengan ni siquiera la primera dosis? Pues ese es el gran problema que está diciendo la OMS, ¿no? Si no, mira, esto es como si, para que pensemos en escala planetaria, ¿no? Esto es como si en Galicia estuviéramos planteándonos la tercera dosis y en Andalucía nos hubieran puesto la primera, ¿no? Sería algo que no podíamos, no podemos concebir, ¿no? Pues eso es lo que está pasando a nivel planetario, ¿no? Es que hay gente que todavía no tiene ni un 3 ni un 4% de primeras dosis, ¿no? Y ese es un problema, porque sabemos lo que ha pasado con variantes anteriores. Fíjate la británica o fíjate la India, ¿no? Que se origina en un país donde la transmisión está absolutamente descontrolada y 4 o 5 semanas después aparece en nuestro país y en 4, 5, 6 semanas se convierte en la variante
mayoritaria, ¿no? Entonces, mucho cuidado y es verdad lo que está avisando la OMS, ¿no? Sí, como has dicho tú, muchas veces ha trabajado a remolque en cada variante que ha habido, en cada cepa. ¿Cuál es la estrategia clara o qué nos ha llevado, no se ha organizado bien para que siempre pase esto? O siempre se tenga la sensación de que pasa, que siempre pasa, cuando ya ocurre la incidencia es cuando ya tomamos las medidas. Claro, vamos a ver, la gente se queja mucho de las restricciones y es verdad, estamos cansados de las restricciones y es verdad que nos echan la culpa muchas veces a los que hemos estado en la televisión, los sanitarios y tal, de decir que apoyamos restricciones. El problema es que no ha habido ninguna estrategia previa, ¿no? Ahora te pones a pensar y dices, sí, o vacunamos o restringimos. No hay estrategias que deberíamos poner en el medio para evitar las restricciones. La gente está cansada ya de restricciones, ¿no? Hablar de que ahora Ayuso quita las restricciones, pero bueno, seguimos todavía con... Fíjate, si se hubiera hecho una buena estrategia, es el problema de pensar a corto plazo, ¿no? Pensamos solamente en esta ola cuando, fíjate, llevamos 1 año y medio con esto, ¿no? Pero fíjate, trazabilidad, no tenemos trazabilidad de casos. Test PCRs prácticamente gratuitos al alcance de todos, tampoco lo tenemos. Hasta hace poco no se podía ni siquiera comprar un test en farmacia, ¿no? Medidores de CO2 en todos los ambientes interiores, tampoco se ha desarrollado. ¿Por qué? Pues porque son caros, no se ha obligado a los establecimientos a tenerlos, a los restaurantes, a los cines, a los lugares de ocio, y eso hubiera sido lo interesante, ¿no? El haber presentado facilidades para la adquisición y, es más, haber montado una industria nacional, por ejemplo, de test. Es que los test se están testando, o sea, los test se prueban en el Carlos III. Tenemos la tecnología para hacerlos. ¿Por qué no sacamos test a 0,50 euros para que todo el mundo, cuando haga una cena de amigos, una comida, se vaya a un evento, se pueda hacer un test, ¿no? Esa es un poco la política o la estrategia de control de casos que no hemos tenido. Ahora que empezamos a tener una incidencia acumulada más baja, es el momento de hacer ese seguimiento de los casos, por ejemplo, en niños, ¿no? Pues si un niño en un colegio es positivo, se tendrá que testar 2 o 3 veces a toda la clase, el profesor, los alumnos, y efectivamente ya verás cómo empieza a haber más casos y esos casos hay que seguirlos hasta su casa. El padre, la madre, el abuelo y después hasta el trabajo. Es que cada test, cada caso positivo, ahora que vamos a tener pocos, debería seguirse de 40, 50 o 70 pruebas. Y eso es una estrategia de control de casos, ¿no? El resto es esperar que todo vaya bien con la Delta, esperar que la vacuna aguante, y eso es un problema, porque puede venir una variante que disminuye un 20, un 30% la vacuna y tenemos un problema. Claro, al final no ha habido un control de casos estricto, ¿no? Por ninguna estrategia llevada a cabo. Claro, ese es el problema, que si falla la vacuna, ¿qué hacemos? Sin embargo, si hubiéramos empleado estrategias de control de casos, nos servirían para todas las olas. Es más, es que nos servirían para todas las variantes, para todos los virus respiratorios, incluso para la gripe, ¿no? Que fíjate, hay que recordar que en nuestro país mata a 6.000 personas todos los años. Sí. Y fíjate lo fácil que era ponerse unas mascarillas de octubre a marzo, ¿no? Y con eso hubiéramos eliminado por lo menos el 70-80% de fallecidos. Bueno, pues no lo hemos hecho. Entonces, ahora hay que pensar cómo nos vamos a enfrentar a la siguiente ola y no pensar en el corto plazo de hemos vencido la 5ª ola. Ya, pero vendrá la 6ª, la 7ª, y si no, como dice la OMS, vendrá otro virus de transmisión respiratoria. Implementar estrategias a largo plazo, a medio largo plazo, es lo inteligente. No, porque al final se habla mucho de cuando llega una nueva ola que no tiene la misma potencia que la anterior, pero al final el sector sanitario ha sufrido lo mismo. Da igual, aunque haya habido menos número de fallecidos, gracias a Dios, pero que al final la sanidad se ha vuelto envuelta otra vez en cada nueva ola colapsada. Otra vez, fíjate, esto es como si sufres una gripe. Nosotros todos los años tememos la ola de gripe, ¿no? Otra vez, ¿no? La ola endémica de gripe que sufrimos porque se colapsan los hospitales. Hay que recordar que todos los enero, febrero, marzo, el hospital está hasta arriba. Tú imagínate si tenemos 4 o 5 olas de este tipo, que dirán, bueno, la gente no se muere mucho. Ya, bueno, se muere mucho. A lo mejor no se muere mucho de COVID o de gripe, pero estos retrasos que estamos teniendo, estos retrasos en pruebas diagnósticas, en operaciones que se deberían haber dado y que no se han dado porque camas de UCI están ocupadas, todo esto se va a ver en los próximos 4 o 5 años. El sistema sanitario español no está para asumir 4 o 5 olas parecidas a la epidemia de gripe, ¿no? Con lo cual tenemos que, bueno, pues tener estrategias, como digo,
a medio y largo plazo. Lo que pasa es que nadie en este país piensa en el medio plazo, porque ya sabemos cómo son muchas veces estas estrategias sanitarias, solo se piensa en el ahora. Sí, en innumerables ocasiones tú y demás compañeros habéis dicho que la vacuna española que va a ser muy eficaz. ¿Qué lleva a afirmar esto? Mira, para empezar, tenemos una eminencia en nuestro país, que es como es el doctor Luis Enjuanes, ¿no? Es uno de los virólogos que conoce más de coronavirus del mundo. Es decir, respeto absoluto por el doctor Enjuanes, y el otro día estaba precisamente viéndole y escuchándole, tener el honor de escucharle en una conferencia, y hablaba de su vacuna, ¿no? Su vacuna estará probablemente lista para finales del año que viene, desgraciadamente, ¿no? Porque fíjate lo interesante que sería el tenerla ya. Y él hablaba sobre todo de una cosa muy importante, y es disminuir el que fuese intranasal, ¿no? El crear una barrera a nivel de fosas respiratorias superiores con una vacuna intranasal. ¿Eso qué hace? Que impide que el virus progrese y nos infecte, ¿no? Si yo creo defensas a este nivel, y él decía, ¿no? Dice, lo imposible es hacerlo a nivel intramuscular, que es lo que están desarrollando otras vacunas, ¿no? Es muy difícil crear una barrera mucosa o inmunidad en las mucosas cuando tú pinchas intramuscularmente. Si conseguimos una vacuna que finalmente cree una barrera mucosa que impida que el virus nos infecte, ese será el final del virus, ¿no? Y eso seguro va a pasar a finales del año que viene con la vacuna esterilizante de Luis Enjuanes. ¿Qué otras alternativas aparte de la vacuna se están trabajando aquí en España? Bueno, aquí en España probablemente en los próximos meses tengamos resultados, por ejemplo, de la pelidina, ¿no? Ayer creo que fue, hablaba su presidente sobre los muy buenos resultados que está teniendo la pelidina en los ensayos clínicos que se ha hecho, ¿no? Hay que recordar que es molécula española, empresa española, y fíjate, si los resultados son tan prometedores como se han visto en estos estudios previos, podríamos eliminar el coronavirus con una simple infusión intravenosa, que esperemos que en un futuro sea vía oral, pero claro, tú fíjate, si tú vas a un hospital, te ponen una dosis intravenosa y se acaba el coronavirus, ¿no? Pues efectivamente sería, bueno, pues sería un gran logro, ¿no? El evitar que estos pacientes pasen por el hospital en cama de hospitalización, de UCI, y finalmente fallezcan. Venceríamos al coronavirus. Sí, también cambiando un poquito del tema sobre el COVID, se tenía mucho miedo en el curso escolar cuando empezara que iba a haber un montón de contagios y se ha visto que ha habido una estrategia buena. Sí, no sé si opinas lo mismo. El año pasado, vamos a ver, hubo una muy buena estrategia, y además nosotros echamos en falta que hubiese más control de casos. Hay que recordar que en este país ha habido 5 olas, 5 olas, y no sabemos de dónde nos han venido. No sabemos, de repente empezaron a crecer los casos. Hay que decir que el problema es que no se hacía test a los niños, ¿no? Y además, fíjate, los profesores se han quejado mucho de ello, ¿no? Pero bueno, fíjate que este año hemos ido a más. Hemos eliminado los ratios. Es verdad que dejamos las mascarillas, pero las mascarillas solas no bastan, ¿no? Hemos quitado muchas capas protectoras que teníamos el año pasado, y este año hay que recordar que tenemos una variante que es el doble de infectiva que el año pasado. Ojalá no tengamos que lamentar que tengamos una sexta ola que se nos ha ido de las manos cuando llegue el frío. Claro, lo del curso escolar contrarresta mucho, por ejemplo, lo de los macrobotellones, las fiestas y demás. Tenemos un poco, cierta parte de la población de tener poca cabeza, ¿no? Pero es que, mira, es que la población al final, esto es como querer que un león no se coma una cebra, ¿no? Es que al final la gente se comporta pues como gente, la gente está cansada, la gente tiene hartazgo pandémico, y pensar que los adolescentes se van a comportar como adultos. Y ojo, por ejemplo, no solamente es criminalizar a los jóvenes, que los jóvenes se han comportado muy bien en muchísimos casos, ¿no? Y, por ejemplo, la tercera ola no fue de jóvenes, fue de gente mayor, ¿no? Entonces, cuidado con criminalizar a los jóvenes, porque aquí estamos todos en esto, todos en esto, y todos hemos hecho caso omiso muchas veces a lo que teníamos que hacer. Pero bueno, pero sí es verdad que sabemos cómo se transmite, y podíamos haber puesto medidas, como, por ejemplo, te pongo una, hacer test casi gratuitos a las puertas, por ejemplo, de los lugares de ocio, ¿no? El tener en los lugares de ocio detectores de CO2 que digan, oye, mira, pues este ambiente es seguro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, una medida que se ha implementado, que se va a implementar, que a mí me parece muy buena, ¿no? Es llevar la vacunación, por ejemplo, a las universidades. Eso es una cosa muy buena, ¿no? Eso es una... Y, bueno, pues es verdad que los jóvenes están respondiendo, ¿no? A mí me criticaron mucho porque yo dije que había que llevar
los puntos de vacunación o las discotecas? Pues a lo mejor ese porcentaje de población, no porque no se quieran vacunar, sino porque se lo habíamos puesto muy fácil a los jóvenes, ¿no? Y ese porcentaje de vacunación que ahora no está vacunado, a lo mejor sí podíamos haber hecho en verano para que se vacunaran, ¿no? ¿Por qué? Porque los jóvenes en su mayoría quieren vacunarse, ¿no? Entonces, si tú se lo pones al lado de un lugar de ocio, al lado de un sitio donde van a visitar, probablemente se vacunen. Y lo mismo pasa con las universidades, ¿no? Me parece muy buena iniciativa. Claro, ¿crees que desde la política un poco se os ha abandonado? Cada partido está un poco más interesado en que le escuchen sus votantes que en vez de ponerse de acuerdo un poco y ver el grave problema que teníamos encima? Pues lo hemos estado viendo, ¿no? Desgraciadamente se ha utilizado la pandemia como se utiliza todo, probablemente no solamente en este país, ¿no? Sino en todo el mundo, ¿no? También lo hemos visto en Estados Unidos, probablemente también en Reino Unido, en Alemania, en Francia, pero bueno, podríamos haber esperado más la mayor crisis que hemos sufrido, ¿no? Desde el 1918, en 100 años, el primer evento, yo sí digo que el primer evento ligado a la extinción de la raza humana, o por lo menos que ha estado, fíjate, los millones de gente que ha matado. Imaginemos si esto, por ejemplo, digo yo, hubiese afectado a niños o hubiese afectado a gente con un sistema inmune muy potente, como pasó en el 18, y hubiese tenido un 30% de letalidad. Pues hubiese desaparecido la sociedad tal y como la conocemos, ¿no? Había que haber esperado más de nuestros políticos cuando se veían esas imágenes de muertos apilados, por ejemplo, en el Palacio de Hielo, y bueno, pues que hubiesen hecho, fíjate, haber hecho un comité conjunto simplemente de decisiones, ¿no? Que se podía haber hecho, podía haber estado todos los grupos políticos representados y haberse basado en decisiones científicas con un comité de expertos real, ¿no? Eso no se ha hecho. Claro, y por ejemplo, hemos visto hace poco en la India que cómo se han quedado estas bombonas sin oxígeno. O sea, hasta hace poquito tiempo, la variante Delta como, y nadie ha hecho nada ni políticas ha hablado sobre ello. Y fíjate en Brasil, ¿no? En Brasil también ha sido tremendo, ¿no? Ha sido una emergencia, bueno, pues en parte un poco también por el presidente que dijo que, bueno, pues que esto no era nada y minimizó el golpe, ¿no? Y se ha muerto la gente a millares, ¿no? Entonces, eso es un problema, ¿no? Pero es verdad primero, que esto no ha pasado, que cuando dijimos que en la primera ola, bueno, esto ya ha acabado, hemos vencido al virus, fíjate si hubiésemos hecho cosas, nos podía haber ayudado en las 4 olas siguientes, y todavía se tienen y se pueden hacer cosas, ¿no? Entre ellas, apoyar la ciencia, invertir en salud, invertir en nuestra sanidad, que bueno, nos jactamos mucho, que era la primera y era una sanidad a nivel mundial en el tipo A, y luego hemos visto cómo se ha descosido y cómo, por ejemplo, la base del sistema, que es primaria, está absolutamente desasistida, ¿no? Entonces, fíjate, todavía nos queda mucho camino y, ojo, no pensemos que esto ha acabado porque todavía nos va a dar sorpresas el virus. Claro, muy importante invertir en sanidad, no que ahora que ha pasado esta pandemia mundial se tenga que ver ahora que es esa medida, ¿sabes? El tener que invertir más. Hay que trabajar, como hemos dicho ya varias veces en esta entrevista, con mucho más margen de tiempo. Claro, fíjate, yo el otro día hacía un análisis de cuál era la vida media de un ministro de Sanidad y es que no llega a 24 meses, ¿no? Entonces, al final dices, es que ¿qué se hace en un año y medio, en 2 años, en un sitio que además desconoces? Es como si a ti y a mí nos ponen de ministro de Economía. Pues yo no tengo ni idea de economía ni tengo ni idea de justicia. Entonces, pues esto es igual, ¿no? Que alguien ponga a un administrador de fincas o a un abogado o a un filósofo a cargo de un ministerio de Sanidad. Entonces, necesitamos que el ministerio sea algo potente, que sea algo que dure, y a lo mejor pensar en un tecnócrata, ¿no? Que está tan devaluado y tan mal visto en estos momentos, ¿no? Pero bueno, es decir, alguien que sepa y que además a lo mejor que no se limite el mandato a 3 años, a lo mejor que no sea político, que sea apolítico, ¿no? Que se constituya un buen plan de sanidad. Fíjate, el otro día veía en el Reino Unido, ¿no? Han desarrollado un plan de sanidad a 10 años. Es que eso es lo que nos hace falta aquí, ¿no? Un plan que no esté basado en que sean rojos, que sean azules, verdes o amarillos, sino que un plan general de sanidad que nos vuelva a colocar, porque tenemos los mejores profesionales prácticamente del mundo, se nos rifan en otros sitios, ¿no? Y fíjate, eso es lo que nos está pasando, se nos está yendo la gente joven porque bueno, pues con las características que tenemos de nuestra sanidad es mucho más atractivo trabajar en otros sitios y ese es un problema. Volver a hacer nuestra sanidad atractiva y crear un plan general de sanidad a 10 años que nos vuelva a poner en donde estábamos. Permíteme un símil, aquí en Zamora, que es una población también, se está marchando cada vez más gente porque tampoco hay mucha industria y demás. Es triste. Claro, fíjate,
las oportunidades que habíamos tenido de crear industria, por ejemplo, de test, de crear industria de mascarillas, de crear industria de respiradores, de crear industria nacional, porque siempre hablamos, se nos llena la boca de que nos basamos mucho en el turismo, pues teníamos la oportunidad de haber cambiado un poco el tejido empresarial y haber hecho, pues haber hecho acopio e industria nacional de cosas que van a ser muy necesarias, no solamente ahora, sino en el futuro, ¿no? Yo estoy harto de que las mascarillas que nos dan en el hospital sean chinas, y no porque tenga tirria China, ¿no? Que China nos ha ayudado, por lo menos los paisanos chinos nos han ayudado muchísimo en esta primera ola y desde aquí siempre les he dado las gracias, ¿no? Pero el problema es que no tengamos una industria nacional porque hay gente muy válida y es verdad que yo creo que teníamos que haber potenciado, sobre todo en cosas básicas que vamos a necesitar. Y bueno, la última pregunta que te voy a hacer es, el otoño está ahí a la vuelta de la esquina, ¿qué perspectiva se tiene con el virus un poco? Sé que es muy difícil saberlo en este otoño y luego el futuro invierno que viene. Vamos a ver, como tú dices, nadie sabe lo que va a pasar con Delta, ¿no? Es una incógnita. Tampoco pensamos que, ¿no?, que íbamos a tener la tercera ola. Fíjate, nosotros lo dijimos en diciembre y luego se cumplió, ¿no? La cuarta también, aunque no fue tan virulenta, y desgraciadamente, fíjate, la quinta lo avisamos casi en mayo, ¿no? Que en julio era posible que hubiese una quinta ola, ¿no? Bueno, desgraciadamente, si no tenemos una estrategia de control de casos, vamos a tener un aumento de casos. ¿Por qué? Porque las interacciones son claras, ¿no? Esta vacuna no protege de la infección y cuando llegue el frío y estemos todos más juntitos y no haya ningún control de casos, por ejemplo, en interiores, los casos van a subir. Si eso va a ser suficiente como para tensar el sistema sanitario, no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Ojalá no, pero el problema es que efectivamente tenemos a los abuelos muchas veces con solo 2 dosis de la vacuna. Vamos a ver si es necesaria una tercera. Vamos a ver si es necesaria la tercera, porque los de Israel dicen que sí, pero no queda muy claro si eso va a proteger realmente contra enfermedad severa. Y bueno, pues sí, pero sí que sería, por ejemplo, muy interesante el tener una adecuada política, una estrategia que yo le llamo protege tercera edad y tener blindadas las residencias, ¿no? Y eso, por ejemplo, es algo que no hemos hecho. Algo tan sencillo como que la gente que esté trabajando se tenga que hacer test frecuentes, que midamos, por ejemplo, las aguas residuales de cada residencia para ver si hay algún positivo y entonces ir a hacer test muy rápido y evitar que, por ejemplo, pues como el otro día, ¿no?, que un trabajador infecta a 17 ancianos que gracias a la vacuna, pues jolín, ninguno está en el hospital, ¿no? Gracias a Dios. Pero fíjate, si hubiese, y estaba vacunado, ¿eh? Y ojo, no le echo la culpa a él, porque seguramente fuese asintomático o poco sintomático, ¿no? Pero esto es lo que puede pasar, ¿no? Esto es lo que puede pasar. Fíjate, si no tenemos una estrategia clara de test, de testar cada 2 veces por semana hasta que lleguemos a cifras vacunales mucho más altas, incidencias acumuladas por debajo de 50, que puedas decir, bueno, voy a relajar. Pero claro, si no, pues tendremos otra vez el virus en las residencias y desgraciadamente en estos pacientes que se cogen un catarrillo y muchas veces ingresan muy malos, pues afectará al sistema sanitario si realmente tenemos descontrolado el virus. Esperemos que no. Claro, quizás deberían de escuchar un poco a los expertos, no que todo veis negro, sino que sois realistas, que os hicieran un poco más de caso y trabajar un poco más de tiempo, prevenir. Fíjate, sí. Claro, si no es miedo, si es que precisamente es lo que no tenemos que tenerle, es miedo. Sí respeto y sí prepararnos. O sea, si tenemos una estrategia buena de control de casos, no hace falta restringir, no hace falta restricciones de las que estamos todos hartos, ¿no? Entonces, pero claro, es que no hemos desarrollado ni una sola estrategia que no sea vacunar y luego o confinar o toques de queda o quitar las barras de interiores. Esas restricciones que la gente está cansada se dan porque no hemos hecho los deberes cuando el virus nos lo ha permitido. Al final de la primera ola, hay que recordar que teníamos en Madrid, recuerdo una incidencia acumulada en julio de 19 casos. Ahí era donde se tenía que haber trabajado. Pero claro, pues el político lo ve, se pone la medalla de Dios mío, hemos vencido al virus y no se trabaja como se tiene que trabajar. Y el problema no es tener miedo, sino tenerle respeto al virus y trabajar para que no vuelva a pasar una sexta, una séptima ola. Y si viene otra pandemia de otro virus, que esté el país preparado. Eso es lo que queremos. Eso es. Pues César, muchísimas gracias por compartir tu tiempo. Desearte mucha suerte. No sé cómo te da tiempo con todas las tertulias que tienes que tener una vida muy ajetreada.
Bueno, pues mira, quitándole tiempo a la familia muchas veces. Pero bueno, nada, muchísimas gracias por contar conmigo y ha sido un placer. Igualmente, muchísimas gracias y nos vemos. Un abrazo. Venga, un abrazo. Adiós.